El cáncer de esófago es el octavo más frecuente en todo el mundo y ocupa el tercer lugar entre los de origen gastrointestinal. Constituye, junto con la neoplasia de páncreas, uno de los cánceres que tienen peor pronóstico, porque tiene un comportamiento muy agresivo y se suele diagnosticar en estadios muy avanzados. Más del 95% de los casos se corresponden con dos variedades, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Se ha visto que la incidencia del cáncer de la unión esófago-gástrico ha aumentado debido en parte a la incidencia del aumento de la incidencia del esófago de Barrett, entre otras causas, por lo cual la epidemiología en los países occidentales se ha invertido y es más frecuente el adenocarcinoma. ¿Y por qué tiene un comportamiento tan agresivo? La razón la causa la encontramos en la propia anatomía del esófago. El esófago, por una parte, carece de serosa, lo cual facilita la infiltración a estructuras adyacentes y además está dotado de una extensa red de drenaje linfático. Tiene, por un lado, una cadena ganglionar en la submucosa, lo que hace que tumores en estadio muy precoz que infiltran simplemente la submucosa puedan tener ganglios patológicos en estaciones alejadas. Y tiene otra capa en la adventicia. Además de ello, implica 3 regiones anatómicas: cervical, torácica y abdomen superior. Como es un tumor tan agresivo, es muy importante realizar un estadio, tener una gran precisión en la estadificación inicial. Para ello nos apoyamos en la TNM, que además ha sido revisada recientemente en la 8ª edición, en el año 2017. En la 8ª edición de la estadificación del tumor de esófago se presentan 3 grupos diferentes para los grupos de estadio clínico, patológico y posneoadyuvante. Además, se ha visto que la célula histopatológica afecta notablemente a la supervivencia, de tal manera que los grupos de estadio clínico y patológico se subdividen en un grupo para cada tipo de célula. Nosotros nos vamos a centrar en el grupo de estadio clínico, ¿de acuerdo? Es la primera estadificación que se hace del tumor de esófago, es la inicial y se basa fundamentalmente en los resultados que encontremos en las pruebas de imagen, con unas pequeñas pinceladas histopatológicas que nos da la biopsia. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son los fuertes y las limitaciones de cada técnica de imagen. Ahora vamos a ir un poquito al pasado, vamos a ir al 2010. ¿Y qué ocurrió en el 2010? Ocurrió algo muy importante. Se revisó la 6ª edición de estadificación del tumor de esófago y se incluyeron las características anatómicas y la localización del tumor. De tal manera que la estadificación del cáncer de esófago se convirtió en un proceso multidisciplinar, en donde participan la radióloga o el radiólogo determinando las características anatómicas, la patóloga determinando las características no anatómicas como el tipo histológico y el grado de diferenciación, y el digestólogo, que es el que realiza la biopsia y determina algo muy importante, la localización del tumor. Volvemos otra vez al año 2018. Llega un paciente al médico de cabecera con disfagia, sialorrea, pérdida de peso. El médico de cabecera, con muy buen criterio, le pide una consulta preferente al digestólogo. Y aquí se topa con nuestro compañero el digestólogo, que participa en el comité de tumores desde el año 2010 y que sabe perfectamente que no solo tiene que realizar la biopsia, sino que tiene que decirnos cuál es la localización del tumor. Es una información crucial. Esto ha cambiado en la 8ª edición. En la 7ª, la localización se determinaba desde los incisivos hasta el borde superior. En la 8ª se determina desde los incisivos hasta el epicentro. ¿Y cómo calculamos el epicentro? El epicentro se determina a partir de las medidas del borde superior e inferior, que a su vez nos da la longitud del tumor. Aquí tenéis un esquema en donde se correlaciona las medidas que se toman en la endoscopia desde los incisivos con la TC. Podemos decir que un tumor es del esófago cervical cuando va del músculo cricofaringio a la escotadura external. Torácico superior cuando va de la escotadura external al borde inferior de la vena cigos o al arco aórtico. Torácico medio cuando va desde la cigos hasta la vena pulmonar inferior. Y torácico inferior cuando llega hasta la unión esófago-gástrica.
Alternativamente, la localización se puede tomar con la TC, como os he explicado con las referencias que os he mencionado. Y algo muy importante, en la 8ª edición también se ha redefinido el tumor en la unión esófago-gástrica. Antes se empleaba la clasificación de Sieber, ahora en la 8ª edición nos dice que son tumores esofágicos, aquellos adenocarcinomas cuyo epicentro se localiza a no más de 2 centímetros del cardias, ¿de acuerdo? Que se corresponderían con un tipo 1 o 2 de Sieber. Esto parece un poco absurdo, ¿no? Determinar si un tumor es esofágico o de estómago por la localización. Tendría que ser la marca genética de la célula la que determinara si un tumor es de un sitio o de otro. Este tema, la firma genética, será un foco subsecuente que se tratará en la 9ª edición. Tenemos este paciente que llegó a nuestro centro con un tumor de la unión esófago-gástrica. Vemos que el epicentro se aleja más de 2 centímetros, es un tumor de estómago. Muy bien, nuestro compañero el digestólogo realizó la biopsia y mandó la biopsia con un celador, mediante un celador, al departamento de anatomía patológica. Aquí está la patóloga, que va a hacer algo importantísimo. Va a decidir si la muestra se trata de un carcinoma de células escamosas o de un adenocarcinoma. Esto es muy importante porque, como ya os conté, el tipo de célula histopatológica afecta a la supervivencia. En tumores en estadio precoz o intermedio, el carcinoma de células escamosas tiene peor supervivencia que el adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Es importante determinar, por eso hay un grupo diferente para cada tipo de célula. Y nuestra compañera, la patóloga, no solo va a hacer eso, sino que también va a determinar algo muy importante, el grado de diferenciación. Este grado de diferenciación es importante para las decisiones de tratamiento con respecto a los adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas precoces y es un predictor de la supervivencia. Muy bien, entonces nuestro paciente lo lleva un celador al servicio de radiodiagnóstico y en el servicio de radiodiagnóstico nuestra compañera, la radióloga, va a informar el TAC. ¿Y cuál es el papel fundamental del ATC? El papel fundamental es determinar si existe infiltración o no a estructuras adyacentes, es decir, si el tumor es irresecable, es decir, si es un CT4B. ¿Cuándo decimos que es un CT4B? Cuando infiltra la tráquea, la aorta o el cuerpo vertebral. Tenemos este paciente que llegó a nuestro centro con un cáncer de esófago, delimitamos borde superior, borde inferior, ya tenemos la longitud del tumor y vemos dónde está el epicentro. Tenemos la chuleta al lado, está en el esófago cervical, está por encima de la escotadura external. En los cortes axiales vemos que se acerca mucho a la pared posterior de la tráquea, protruye en la luz. Nos parece que va a ser un CT4B, claramente. No obstante, a estos pacientes hay que realizarles broncoscopia. Este paciente además tenía un ganglio patológico y metástasis pulmonares. Tenemos este otro paciente que llegó a nuestro centro con un tumor de esófago, delimitamos borde superior, inferior, el epicentro está claramente por debajo del arco aórtico, está en el esófago torácico medio. Cortes axiales, claramente contacta con la aorta, pero ¿cuándo decimos que la infiltra? Decimos que la infiltra cuando el ángulo de contacto es mayor de 90 grados. En nuestro caso, claramente mayor, es casi de 180. También podemos decir que la infiltra si hay una obliteración del triángulo graso entre el tumor, la aorta y el cuerpo vertebral. ¿Y qué pasa con el resto de las Ts? Vamos a ver, T3, pues bueno, infiltrada adventicia, podemos ver que tiene un contorno irregular, que hay una borrosidad de la grasa adyacente al tumor. Y con T2 y T1 es imaginación, casi nunca, o sea, hay muy poca precisión diagnóstica. Podemos ver igual una masa que protruye en la luz o un engrosamiento asimétrico, pero valorar el grosor de la pared en un esófago es muy difícil. Hay que intentar distender bien ese esófago. Nosotros en nuestro centro les damos intentamos darles 3 o 4 vasos de agua cuando el paciente está en la mesa, pero hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen disfagia, que beben mal, casi nunca beben los vasos de agua y no logramos una adecuada distensión. Si tenéis suerte y lográis distenderlo bien, el límite de la pared está en 3 milímetros. Si es más de 3 milímetros, decimos que está engrosada.
Muy bien, adenopatías. Como siempre, nos guiamos por el tamaño. En torácicas y abdomen más de 10 milímetros, cervicales más de 5 milímetros. Pero ya sabéis que el TAC la TAC para las adenopatías no es muy buen. Bueno, fallamos bastantes veces y tenemos que guiarnos de otros signos como que tengan una morfología irregular, hipercaptación, que sean heterogéneas, etc. Con respecto a las metástasis, por desgracia, el 30% de estos pacientes tiene metástasis en el momento del diagnóstico. Los sitios más frecuentes: hígado, pulmón, glándulas suprarrenales y hueso. Muy bien, ya hemos analizado el TAC y ahora llega el momento más importante. Nuestra compañera, la radióloga, tiene que realizar el informe. Tiene que ser un informe claro y conciso. Para ello es bueno introducir en la práctica clínica el informe estructurado, porque aporta la información necesaria al comité multidisciplinar para elegir para un correcto tratamiento inicial y planificarlo adecuadamente. En letra pequeña, seguro que no leéis absolutamente nada, aquí pone todo lo que os acabo de contar. Primero, localización del epicentro con las referencias que os he mencionado. Segundo, el tamaño o diámetro longitudinal siguiendo el borde superior e inferior. Tercero, la categoría T, que es lo que os acabo de contar. Por favor, mirad que no infiltre estructuras adyacentes porque pasaría a ser irresecable. Categoría N. La categoría N es como en el cáncer de estómago. El número del N lo establece el número de adenopatías que nos parecen patológicas. Cuando valoréis las adenopatías, tened cuidado. Si veis una adenopatía alejada que os parece patológica, hay que mencionarlo porque cambia totalmente y pasa a ser un M1 y el paciente pasa a tratamiento paliativo. ¿De acuerdo? En nuestro hospital, cuando vemos una adenopatía, por ejemplo, periaórtica, que nos parece patológica o una adenopatía alejada, le hacemos un PET-TAC para verificar que es patológica, porque le cambia mucho el tratamiento. Valorar si tiene o no metástasis, medir si, en el caso de que la tenga, el diámetro mayor y en las conclusiones, pues concluir todo con la localización y el CTNM y decir si hay otros hallazgos. Pero no estamos solos. Aparte de la TC, hay otras pruebas de imagen en la que nos podemos apoyar. Tenemos la ecoendoscopia, que no me quiero extender porque aquí os va a hablar el doctor Martínez Ares. La ecoendoscopia es buena para delimitar cuál es la infiltración exacta del tumor en la pared. Entonces es muy útil para aquellos tumores que nos parecen que están en estadio precoz para determinar si son candidatos a una resección endoscópica. Y también es útil cuando tenemos duda de si una adenopatía locorregional es patológica o no. Esto es importante porque pasa de ser un N0 a un N1 y cambia totalmente el tratamiento. Podemos ver mejor esa adenopatía y además podemos hacerle una PAF. Tiene sus limitaciones que todos conocéis y no se debe de hacer PAF cuando la adenopatía está alrededor de la masa tumoral porque nos puede salir un falso positivo. La PET-TAC es la mejor prueba para identificar metástasis y además es muy útil en estos pacientes, suelen ser alcohólicos, suelen ser fumadores, suelen tener tumores sincrónicos en otras localizaciones que los detecta la PET-TAC. Además, puede determinar el grado metabólico antes del tratamiento como factor pronóstico y seguimiento después del tratamiento. Útil para la planificación de la radioterapia, para detectar metástasis de intervalo antes de la cirugía y para detectar recidiva durante el seguimiento. Y la ARM. La ARM no se emplea en la valoración sistemática de estos pacientes. Nosotros alguna vez le indicamos cuando existe duda de si un tumor es T4A o B o si tiene un papel también en la valoración de respuesta al tratamiento neoadyuvante cuando dos pruebas se contradicen. La TAC y la PET-TAC no están de acuerdo, podemos desempatar con la ARM. Hay un futuro de la ARM en la planificación del tratamiento con radioterapia, como ya existe para otros tumores. También, por otro lado, sabéis que las secuencias STIR y de difusión son muy útiles para diferenciar lo que es masa tumoral de adenopatía. Y la difusión puede predecir la respuesta tumoral, pero la resonancia no la empleamos en la valoración sistemática, la empleamos muy pocas veces.
Y bueno, ya hemos puesto toda la carne en el asador, ya hemos intentado hacer lo más preciso posible la estadificación clínica de este paciente que aquel día llegó al médico de cabecera y llega el día del comité. En el día del comité nos enfrentamos ante el oncólogo y el cirujano. Le vamos a dar nuestra estadificación clínica y vamos a intentar realizar una planificación correcta del tratamiento. ¿Qué pasa en el supuesto de que sea un tumor en estadio precoz? Muy poco, este caso casi nunca se da. Podemos pedirle una econdoscopia para ver exactamente cuál es la infiltración del tumor y saber si ese tumor es resecable por resección endoscópica mucosa o disección de la submucosa. Si en el caso de que fuera un T1-BT2, el tratamiento es solo quirúrgico. Si el tumor está alto, en nuestro hospital no los operamos, bueno, y yo creo que ya casi nunca se operan. Quimio-radioterapia radical, sin cirugía, y si es un adenocarcinoma del tercio inferior, se le opera y luego se le da quimioterapia. Segundo supuesto, que sea enfermedad localmente avanzada, tratamiento de elección neoadyuvancia. Otras opciones en nuestro hospital, lo que os conté, tercio superior quimio-radio, tercio inferior, en este caso, se le da perioperatoria. Y el tercer supuesto, que por desgracia es el más frecuente, el tumor está avanzado. En nuestro hospital, cuando son T4A y B, nos aseguramos de que el paciente no tenga metas. Si no tiene metástasis, perioperatoria. Si tiene metástasis, paliativo. Y en el caso de que tenga adenopatías a distancia, lo que os conté antes, PET-TAC, o que tenga metástasis y que ya se den en el TAC, va a tratamiento paliativo. ¿Y qué pasa cuando la radióloga y el digestólogo dicen que es del tercio inferior, cuando la patóloga confirma lo que ya sospechamos que es un adenocarcinoma? Pues el oncólogo pide el ER2. El ER es un receptor de un factor de crecimiento, de tal manera que cuando el factor de crecimiento se une al receptor, la célula crece. Pues bien, se ha visto que hay adenocarcinomas que tienen una sobreexpresión de este receptor, y esos pacientes son candidatos a un tratamiento complementario con la quimio habitual, que es el trastuzumab, el Herceptin. Este medicamento bloquea el receptor e impide que la célula crezca. Ese es el motivo por el que el oncólogo le pide a la patóloga que revise la muestra y que determine cuál es el número de receptores. Hay otras terapias, inmunoterapia, nosotros la hemos solicitado, no la aplicamos en nuestro hospital porque no la tenemos. Pero las células T tienen un receptor, que es la PD1, que impide que ataque al resto de las células de nuestro organismo. Si nosotros bloqueamos ese receptor, la célula T actúa como un soldado que ataca a las células tumorales. Pero bueno, nosotros todavía este medicamento no lo tenemos. Como conclusión, la estadificación clínica del cáncer de esófago es un proceso multidisciplinar que está limitada por la resolución de cada método de imagen. Los hallazgos citológicos o histopatológicos que se obtienen con la biopsia dan unas pequeñas pinceladas y complementan las imágenes. Y, por último, es importante incluir en la práctica clínica un informe estructurado que contenga la información necesaria que permita al comité multidisciplinar realizar una correcta elección y planificación del tratamiento inicial. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ahora es el doctor David Martínez Ares, que es digestólogo, que nos dará su visión del cáncer de esófago. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización especial, a Laura y a Milan, porque todos tenemos la costumbre de trabajar en comités multidisciplinares, pero no tenemos tanta costumbre de hacer congresos multidisciplinares, porque yo creo que sería bueno que, aparte de leernos unos los informes de los otros, aprendamos unos de otros, porque al final la enfermedad es única, todos tenemos nuestras visiones monoplanares y yo creo que juntarlas y mezclarlas es muy interesante. La mitad de la parte más farragosa de la charla pues ya me la ha adelantado Laura, con lo cual me ha dejado... Sí.
Está bien, ¿no? Ahora. De forma que me voy a limitar a hablar de lo que realmente son las pinceladas que la endoscopia y la econdoscopia pues, puedan aportar en todo esto. Esto va a ser un poquito el esquema de la charla y vamos a diferenciar un poquito lo que es el tumor precoz y el tumor avanzado porque, como es lógico, el abordaje es claramente diferente. En el cáncer esofágico avanzado, como ya ha adelantado Laura, la endoscopia tiene un papel crucial y no solo porque nos permite aportar la muestra histológica, que al fin y al cabo pues, es lo que va a decidir gran parte del tratamiento que le vamos a proporcionar al paciente, sino que además contribuimos a determinar la localización y nos toca entonar el mea culpa la mayor parte de las veces porque muchas veces nos limitamos a decir tumor en tercio medio, tumor en tercio distal, tumor en tercio superior, con lo cual al final muchas veces hay que repetir pruebas simplemente porque la información no está y eso es un problema para el paciente porque las exploraciones agradables tampoco son. Nos permite decir la morfología de la lesión, si la lesión obviamente es estenosante o no, porque como veréis eso es muy relevante, muy relevante. Muy importante en el caso de que nos planteemos un adenocarcinoma y es un dato muy importante para decidir si el tumor es gástrico, en un tumor de tercio inferior, si es gástrico o es esofágico, porque el adenocarcinoma esofágico 100% de las veces crece sobre un esófago de Barrett, por lo tanto la existencia o no de esófago de Barrett es fundamental y por otra parte cuando a un paciente se le plantea una esofagectomía no vamos a quitarle el tumor y dejarle la mitad del Barrett puesto de manera que puede hacer otro tumor metacrónico en el futuro. Obviamente el diagnóstico histológico y como ya ha dicho Laura, la relación con el cardias y la relación con el estómago, es decir, si hay tumores de esófago que crecen en la submucosa y se proyectan y llegamos a verlos incluso como lesiones subepiteliales o casi como tumores submucosos en el fundus, es decir, tenemos una expresión muy importante y esto efectivamente le limita mucho al cirujano o le condiciona al cirujano, cuando el paciente hay que operarlo, la técnica quirúrgica y la extensión de la resección. La econdoscopia es la técnica más precisa para la estadificación T/N, pero ya veréis que como todo tiene sus lagunas. Con la econdoscopia clásica, digamos el econdoscopio normal, que podemos llegar a trabajar hasta 10-12 megahercios, diferenciamos 5 capas, es decir, mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia y en el esófago la adventicia. Si conseguimos trabajar hasta 30 megahercios con minisondas, podemos llegar a diferenciar pues, el epitelio de la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, incluso en la muscular podemos diferenciar las dos musculares, la longitudinal y la circular. No me voy a meter en el estadio TDN, simplemente poner unas imágenes porque ya Laura nos lo ha contado, es decir, si tenemos una afectación de mucosa T1, afectación de muscular propia T2, afectación de adventicia T3, invasión de órganos vecinos T4, presencia de adenopatías, no presencia de adenopatías N0 y luego N1, o sea, presencia de adenopatías, las distintas Ns en función del número de adenopatías. La econdoscopia es una técnica muy precisa en la estadificación, pero este estudio ya es un estudio viejo del año 2006, pero lo traigo a colación porque marca, no entramos en detalles, pero quedaros con la idea de que las diferencias en cuanto a la precisión, si comparamos los resultados de hospitales de alto volumen de casos, cosa que hay pocos porque como tienen en hospitales, o sea, el cáncer de esófago es una patología poco frecuente, hospitales de alto volumen tienen cifras muy buenas, hospitales de bajo volumen tienen unas cifras horribles. Veis que incluso en algunos ítems ponen hasta 0% de precisión en algunos estadios. Por tanto, esto significa que no cualquiera se puede poner a hacer econdoscopia, no cualquiera puede hacer una econdoscopia en un cáncer de esófago y aunque siempre nos han enseñado al principio que lo difícil es pinchar, lo difícil es hacer intervencionismo, muchas veces las decisiones que tomamos son incorrectas y obligamos a todo el protocolo, a todo el equipo multidisciplinar a tomar decisiones incorrectas en base a la información errada que nosotros podemos dar. Pero con mucha frecuencia además en los tumores avanzados nos encontramos con una enorme dificultad y es que muchas de las lesiones son estenosantes, no permiten el paso ni siquiera del gastroscopio. El econdoscopio es más grueso, más rígido, tiene más dificultad para atravesar la lesión. Con lo cual, en un porcentaje ya tenemos pocos tumores y encima en algunos, pues en algunas series el 27%, en otras más, hay estenosis infranqueables para el endoscopio, con lo cual no podemos hacer una estadificación completa. La solución pasaría
por dilatar el tumor y pasar el endoscopio después, o utilizar endoscopios ciegos, que son como veis una foto después, como la punta de una bujía rígida que permite atravesar la lesión. Pero el riesgo de perforación es alto y además siempre hemos tenido miedo de que si hacemos una dilatación forzada de un tumor, pues podamos de alguna forma provocar alguna lesión vascular y que eso induzca la presencia de células tumorales en el torrente circulatorio, con lo cual no sabemos muy bien las consecuencias que eso puede tener. En cualquier caso, además siempre hemos tenido la obsesión de llegar al tronco celíaco para ver las adenopatías del tronco celíaco y pincharlas, porque, como sabéis, antes clásicamente se decía que las adenopatías en tronco celíaco eran metástasis a distancia, con lo cual teníamos que tener claro si el paciente tiene adenopatías en el tronco celíaco y hay dudas, hay que puncionarlas. Pues en las clasificaciones nuevas, las adenopatías de tronco celíaco ya no se considera metástasis a distancia, por lo tanto ya no tiene tanto sentido esa obsesión por alcanzar el tronco celíaco. Este es lo que os decía del endoscopio ciego, es decir, tiene una punta rígida, metálica, que actúa como un dilatador, realmente como un Savary, de los que utilizamos habitualmente para dilatar estenosis. Y la precisión diagnóstica, como veis en la tabla, es buenísima. Lo que pasa es que son endoscopios muy caros, que para los pocos casos que hay, pues realmente casi nadie los tiene. Yo creo que en España debe haber 1 o 2 centros con este tipo de endoscopios, con lo cual al final realmente no tenemos gran experiencia porque casi nadie tiene este tipo de endoscopios. Y os traigo este estudio que es reciente, del año 2016, en el que, como veréis, el que la lesión sea estenosante o no ya es uno de los datos más importantes de toda la información que podemos dar. Una serie muy importante de un hospital muy importante americano, donde el econdoscopista, probablemente es uno de los econdoscopistas más famosos del mundo, que es Sihan Baradayulu, dice que en 150 o 152 tumores que recibían, el 46% presentaban estenosis en las que no pasaba el endoscopio, el gastroscopio 9.8, el econdoscopio mide 11.5, por lo tanto, insisto, si el gastroscopio no pasa, los cirujanos insisten en pedirnos la econdoscopia y ya sabemos de entrada que el econdoscopio no va a pasar. Pues bien, lo que nos dicen es que el 100% de los pacientes con una estenosis en la que no pasa el endoscopio tienen un T3 o un T4. Desde luego, ya ninguno tiene T1 o T2. Por lo tanto, si solo leyendo el informe de la gastroscopia ya podemos decir que al menos es un T3. Por lo tanto, menos sentido tiene todavía esa obsesión por dilatar, por hacer una estadificación completa. Y además, si analizamos todas las variables que ellos analizan, el principal factor predictivo para que el paciente tenga un T3 o un T4 es que el endoscopio no pase. Fijaos, 28,7 el riesgo, el odds ratio, comparado con otros parámetros que utilizamos. Por lo tanto, si tenemos un tumor en el que no pasa el endoscopio, primero, no se puede hacer la econdoscopia y segundo, no hace falta la econdoscopia. Bien, no tiene sentido traer un montón de estudios, pero más o menos la eficacia diagnóstica en el test entre el 81 y el 90%, como habéis visto, muy dependiente de la experiencia del operador, y en el N nos movemos entre el 84 y el 96,7%. Y la clave, como ya nos han dicho, es que el paciente, cuando pasa de T2 a T3, cambia la actitud terapéutica y cuando el paciente tiene adenopatías, obviamente, cambia la actitud terapéutica. Las guías de las NNCN siguen recomendando de forma sistemática la econdoscopia, aunque yo, que soy econdoscopista, cada vez tengo más dudas o cada vez selecciono más los casos en los que creo que de verdad la econdoscopia es importante. Este estudio me pareció gracioso porque veis que hay una revisión sistemática, un metaanálisis de todos los estudios en los que evaluaban la econdoscopia para la estadificación N. Nos dicen que hay estudios, o sea, el promedio, claro, en todos los estudios, y cuando se hace un metaanálisis, se hace un refrito de un montón de estudios, a veces no muy comparables, y realmente hacer el promedio de estudios en los que uno tiene una eficacia del 95% y otro tiene una eficacia del 30%, pues a veces es peligroso. Pero lo llamativo del estudio es que si comparamos estudios separados por 30 años, realmente las cifras son las mismas, es decir, una especificidad prácticamente cerca del 100% y una sensibilidad moderada, pero que no ha mejorado con el tiempo, con lo cual algo hemos hecho mal o algo hemos dejado de hacer porque en 30 años realmente no se ha mejorado mucho. ¿Qué técnicas podemos emplear? Pues la aplicación de la elastografía en econdoscopia nos está aportando mucho, en el páncreas, en las masas pancreáticas es fundamental.
en las adenopatías puede ser de ayuda. Es decir, todos estamos familiarizados con que cuando tenemos una cualitativa, cuando la lesión es mayoritariamente azul, dura, probablemente sea maligna, y cuando la lesión es mayoritariamente verde, es blanda, por lo tanto, probablemente no maligna. Pero la cuantitativa, es decir, cuando hacemos el strain ratio, se ha visto que cuando el strain ratio está por encima de 7.5, la precisión diagnóstica alcanza el 90%. Por lo tanto, esas cifras malas que teníamos en cuanto a sensibilidad probablemente las podamos mejorar bastante utilizando tecnología del siglo XXI en la econdoscopia. Pero al final, la diferencia entre la econdoscopia y otras técnicas es la posibilidad de pinchar, de puncionar adenopatías. El primer caso, veis allí, es una adenopatía de 7 milímetros, pegada, paraesofágica, pegada a la pleura, que este es el aire, la reverberación del aire, pues veis que por econdoscopia una adenopatía de 7 milímetros la podemos pinchar con bastante precisión sin hacer daño y obteniendo muestra satisfactoria. Aquella es una adenopatía de 6 milímetros en la ventana ortopulmonar, aorta, arteria pulmonar, hay adenopatías incluso más pequeñas, pues pinchamos la adenopatía con cierta facilidad. Esta es otra adenopatía mucho más grande, 1,5 centímetros, también en la ventana aortopulmonar. Pero la econdoscopia nos permite también pinchar el propio tumor. Veis ahí el corazón latiendo y este es el tumor, un tumor estenosante, con, no me recuerdo, pero 4 o 5 endoscopias seguidas con biopsias negativas, y realmente la econdoscopia nos permite puncionar el tumor para realmente decir que esto no era una estenosis péptica, era verdaderamente un tumor esofágico que mereció cirugía. Bien, ya para terminar con este bloque, es decir, ¿hemos de pinchar todas las adenopatías? Pues no, creo que no. Traigo a colación un estudio ya antiguo de nuestro Enrique Vázquez Sequeiros, que probablemente Baradayulo era uno de los más famosos del mundo, Vázquez Sequeiros seguramente sea el más famoso de España, ya del 2006, cuando él estaba en la Clínica Mayo, y nos permite recordar cuáles son los criterios, los clásicos: tamaño por encima de 5 milímetros, sobre todo que la adenopatía se haga redonda, es decir, que el eje corto se iguale al eje largo, que la adenopatía sea hipocrogénica, evidentemente, y bien delimitada. Pues él le añade 3 datos más. ¿Dónde está localizada la adenopatía? Si el tumor es un T3, T4, es decir, la probabilidad de que las adenopatías sean patológicas es mayor, evidentemente, cuando el tumor es avanzado. Y si ve más de 5 adenopatías, también la probabilidad de que alguna de sea maligna es importante. ¿Por qué es importante todo esto de las adenopatías? Porque, como sabéis, sobre todo en el epidermoide, la mayoría de los pacientes son pacientes que o ya han tenido otro cáncer, de área ORL, pulmón, o son fumadores, con lo cual tienen el mediastino lleno de adenopatías de origen inflamatorio. Pues en el estudio de Enrique nos viene a decir que precisamente los criterios que él añade, el más de 5 nódulos y que el tumor sea un T3 o T4, junto con el del tamaño, 5 milímetros, son los factores predictivos independientes más importantes para predecir la malignidad. Él lo que nos viene a decir, bueno, vamos a pincharlas todas o podemos dejar de pinchar algunas, y eso nos permite ahorrar trabajo, ahorrar dinero y ahorrar complicaciones. Enrique concluye que cuando tiene al menos uno de estos criterios, la sensibilidad es del 100%. Pero para tener una especificidad del 100% tiene que haber al menos 6 criterios, 6 o 7 criterios. Por lo tanto, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar entre 1 y 5, y estas son las que hay que pinchar. Pues en su estudio, evidentemente son números americanos, los costes son diferentes a los nuestros, dice que claro, que si deja de pinchar todas las adenopatías en aquellos pacientes que cumplirían estos criterios, pues obviamente dejaríamos de pinchar un número significativo de pacientes con un ahorro considerable de dólares, en aquel momento dólares americanos. Pero estamos haciendo econdoscopia, si hemos conseguido pasar al estómago, no hemos de olvidar que nosotros desde la econdoscopia podemos explorar los órganos vecinos. De hecho, la mayor parte de las indicaciones de la econdoscopia ahora no es el estudio de las lesiones epiteliales o subepiteliales, sino que es realmente el 80% de la econdoscopia que hacemos ahora es biliopancreática, es decir, lo que utilizamos es para utilizar órganos alrededor. Pues bueno, podemos detectar lesiones tan pequeñas como esta y además biopsiarla. Evidentemente, la presencia de una metástasis de 5 milímetros en el hígado de un paciente con un cáncer de esófago le lleva a un estadio diferente y, por lo tanto, condiciona un tratamiento diferente. ¿Tiene sentido hacer econdoscopias después del tratamiento para la reestadificación, la reevaluación del paciente después del tratamiento quimioterápico? Pues probablemente no. Fijaos que la sensibilidad, la precisión para el estadio T
es de un 39% solo. La gran mayoría de los casos sobreestadificamos la fibrosis, la inflamación que se genera después de los tratamientos oncológicos. No somos capaces de distinguirlo de la propia masa tumoral. Y en el estadio N, pues, hombre, la fiabilidad es un poquito mayor, 58%, pero generalmente también tendemos a sobreestadificar. Es decir, pensaríamos que hemos recuperado pacientes para un protocolo quirúrgico, a lo mejor, y realmente estamos engañando a nuestro cirujano diciéndole que no ha mejorado porque estamos sobreestadificando pues, más de la mitad de los casos. Sí tendría sentido, porque tiene una importancia pronóstica, ver la reducción de volumen tumoral. Es decir, si hacemos un protocolo muy estricto y conseguimos ver dónde alcanza el mayor grosor el tumor, vemos que si la reducción es mayor del 50%, tiene una incidencia clara sobre la supervivencia, y vemos también que si el grosor máximo se reduce por debajo de los 6 milímetros, también tiene una repercusión notable sobre la supervivencia del paciente. Pero esto tendría una importancia desde el punto de vista pronóstico, para saber qué le podemos decir al paciente, no para decidir si el paciente se ha rescatado o no se ha rescatado para una cirugía. No podemos olvidar aquí que estas decisiones no solo dependen del tumor, por eso la importancia no solo del radiólogo, del patólogo o patóloga, del endoscopista, etcétera, etcétera, sino nos hemos olvidado de uno, Laura, muy importante, que es el clínico que lleva al paciente. Porque hay muchos pacientes que tienen una enfermedad operable, pero es el paciente el que no tiene condiciones para los tratamientos que le podamos plantear. Por eso, muchas veces, el tener un paciente con mal pronóstico, aunque tenga una enfermedad operable, si es un paciente que va a morir en la cirugía, probablemente habrá que inhibirse de hacerlo, y además hay estudios, que, como sabéis, que comparan en carcinomas epidermoides, sobre todo, que tienen una respuesta francamente espectacular a la radioterapia, donde comparamos cirugía en estadios operables, cirugía frente a radioterapia, y la supervivencia no es mayor con la cirugía. Y si es mucho mayor el coste, si es mucho mayor la tasa de complicaciones y si es mucho mayor la morbilidad de los pacientes. Un par de pinceladas solo sobre el cáncer de esófago precoz, donde realmente en el cáncer de esófago precoz lo único que importa es el patrón endoscópico. Es decir, tenemos que seleccionar bien al paciente al que le vamos a hacer una endoscopia, es decir, cuál es el paciente de alto riesgo para tener un cáncer de esófago, epidermoide en este caso. Son pacientes que han tenido otro cáncer, pacientes bebedores, etcétera. Tenemos que utilizar nuestro mejor endoscopio, con luz blanca, alta definición, pero sobre todo adicionar técnicas de cromoendoscopia óptica o cromoendoscopia virtual y electrónica también. Y, como veréis, aquí vemos simplemente una plaquita en la que se interrumpe la vasculatura normal del esófago. Luego somos capaces de ver los vasos aberrantes que tiene el tumor, pero realmente esto era ciencia ficción hace 10, 12 años, cuando no teníamos endoscopia de alta definición. Hoy es la norma y estamos obligados a aprender esto, porque realmente cuando vemos una zona del esófago o del colon, me da igual, donde se interrumpen los vasos, ahí está ocurriendo algo, y muchas veces hemos perdido la oportunidad de diagnosticar un tumor precoz. Aquí veis simplemente una pequeña anomalía mucosa, en caso nuestro, y aquí claramente con la endoscopia de hoy cómo diferenciamos la vasculatura normal de la vasculatura aberrante de esto. Podemos decir además que este tumor no es un tumor que infiltre la submucosa, porque eso ocurrirá cuando perdamos la neovascularización, cuando tengamos zonas avasculares. Eso es un factor predictivo claro de que el tumor invade la submucosa. Podemos teñir el esófago. Aquí estamos utilizando Lugol, una sustancia que tiñe glucógeno, células ricas en glucógeno, por tanto epitelio escamoso, y dejamos de ver la tinción donde hay placas, como aquí, donde hay células displásicas, células neoplásicas, que no contienen el glucógeno habitual del epitelio escamoso. Por lo tanto, detectamos lesiones que no veríamos antes, y como nos ocurrió en este caso, nos habían mandado una lesión de 8 milímetros para resecar, y lo que vimos es que tenía una lesión de casi 4 centímetros. Por tanto, la cromoendoscopia es fundamental. En el Barrett es un poco diferente. Diferenciamos bien ya con luz blanca el epitelio escamoso del epitelio columnar, adicionando cromoendoscopia virtual, que en este caso el NBI de Olympus o el FAIS de Fuji y de Pentax. Diferenciamos mejor y además nos permite ver mejor la superficie mucosa. Podemos utilizar de nuevo colorantes. Aquí se tiñe el esófago normal. Evidentemente las células de epitelio columnar del Barrett no tiñen. Y me gusta particularmente el acético. Esto es herencia, Laura le conoce de Manito, de Coruña. El
el vinagre de las ensaladas, pues irrita la mucosa y veréis como en esta zona donde no veíamos nada, vamos a delimitar perfectamente un pequeñito foco tumoral, que era un adenocarcinoma intramucoso de 8 milímetros, que pasaba totalmente desapercibido en la endoscopia con luz blanca. La estadificación es crucial, pero no nos basta con decir infiltra mucosa, infiltra submucosa, o es un T1 o es un T2. La clave está en si la lesión pasa de la muscular de la mucosa a la submucosa, es decir, pasa de un M3 a un SM1, porque la tasa de metástasis linfáticas, cuando la lesión pasa a la submucosa, es, desde luego, suficientemente alta como para que nos tengamos que plantear que el tratamiento endoscópico no va a ser curativo. Tenemos que ir a la econdoscopia y a la econdoscopia con minisondas, con lo cual, si no tenemos minisondas, no tiene, o casi no tiene sentido hacer una econdoscopia, excepto para la valoración de si tiene adenopatías o no. Efectivamente, cuando trabajamos con minisondas, fijaos el peligro de los estudios, un estudio que con minisondas dicen que tiene solo 69% de eficacia, hay otro que dice que tiene el 95%. Probablemente uno es muy malo, el otro es un mentiroso, nos quedaremos en unas cifras en torno al 85-87%, que es lo que luego nos sale en las revisiones sistemáticas, es decir, una sensibilidad para diagnosticar T1 pues del 85%, especificidad 87%, para diferenciar T1B, es decir, infiltración de submucosa, más o menos las mismas cifras. ¿Podemos intentar cosas? Sí. Inyectar, digo para los que no tenemos minisondas, inyectar en la submucosa suero, agua, que de alguna forma aumenta el contraste entre su mucosa, que está lleno de líquido, y el tumor, y este hombre, el coreano, dice que efectivamente en su experiencia con la econdoscopia convencional tiene una precisión del 60% y sube casi el 90%, es decir, casi el mismo que con las minisondas con esta argucia. ¿Pero tiene sentido hacer econdoscopias de forma sistemática? Pues no. En este multicéntrico americano ven que cuando les llega un paciente bien diagnosticado endoscópicamente, es decir, bien estudiado el patrón mucoso, bien estudiado el patrón vascular, cuando creen que tiene una displasia de alto grado o como mucho un adenocarcinoma intramucoso, en muy pocos pacientes, la econdoscopia cambia el diagnóstico. Este es un estudio del EIMS y de Ámsterdam, que probablemente sea el grupo europeo con mayor experiencia en Barrett, donde nos vienen a decir lo mismo, es decir, que prácticamente ningún paciente se beneficia de econdoscopia. Por lo tanto, lo que hay que hacer en una lesión que eventualmente sea resecable, lo que hay que hacer es resecarla y tener la estadificación patológica, que es lo que nos va a permitir tomar decisiones. Por lo tanto, la estadificación del cáncer precoz, la resección endoscópica, que además es el tratamiento. Estas son las características que nos haría pensar que una lesión tiene buenas perspectivas para que podamos curarla endoscópicamente. Lesiones pequeñas, obviamente, que no pasen la submucosa y, sobre todo, insistía mucho Laura en lo que nos dice el patólogo del grado de diferenciación. Para que se pueda curar un tumor endoscópicamente, en el colon, en el estómago, en cualquier órgano, tiene que ser bien o moderadamente diferenciado. Tumores indiferenciados, tengan la invasión que tengan, son tumores a operar o a hacer tratamiento adyuvante. Este es un caso nuestro con un tumor epidermoide en un paciente trasplantado hepático 10 años antes, pero que había desarrollado una cirrosis sobre el injerto, y hacemos con una resección con un sistema multibanda muy sencilla. Aspiramos la lesión, sería absolutamente imposible de enlazar con asa de polipectomía cuando la lesión está en plana, y además con la banda lo que hacemos es casi una resección de 2 centímetros que nos permite tener el margen de seguridad, fijaos, que dejamos para la lesión. Son aproximadamente 8 minutos el tiempo que demora hacer esto y ves el resultado final. Por el contrario, este es un paciente con un esófago de Barrett en el que tiene, con la cromoendoscopia, con el NBI, vemos, lo delimitamos bien, y en esa zona, estoy intentando señalar, pero no me funciona esto. Esa zona que está ahora en el centro de la imagen, veis una zona con un patrón claramente diferente, claramente displásico. Tenemos que intentar resecar siempre el tumor en bloque. Aquí resecamos en primera instancia la lesión tumoral, esta la mandamos aparte, y luego, como bueno, lo vimos, teníamos tiempo y además, pues decimos, bueno, pues ya que estamos aquí y vamos a tener que hacerlo después, sea cual sea, pues
seguimos resecando y resecamos la totalidad del epitelio de Barrett, que es obligatorio, obviamente, como hemos dicho, cuando un paciente ha tenido un tumor sobre un Barrett, la probabilidad de que haga un tumor metacrónico es alta, por lo tanto, ahí nos veríamos en la necesidad de tratar, sea con resección, sea con cirugía, sea con ablación con radiofrecuencia, el resto del epitelio de Barrett. El último fragmento, veis que va a sangrar un poquito, esto nos pasa con muchísima frecuencia, sobre todo la parte distal del esófago es enormemente vascularizada, pero bueno, los sangrados generalmente son autolimitados, con un hemoclip se controla con facilidad. Cuando la lesión tumoral es grande, nos vemos en la necesidad, no sé por qué no me corre este vídeo, ahí, de hacer la resección en bloque, y eso nos obliga a hacer a veces la técnica de la disección, mucho más farragosa, mucho más compleja, requiere mucho más tiempo, pero el tumor, luego la parte maligna tiene que ir en bloque, si no, no podemos garantizar una estadificación correcta. Hacemos una incisión periférica, hemos marcado previamente los bordes, hacemos luego un túnel en la submucosa que nos permite disecar y este es el resultado final de la escara y el resultado final de la pieza, como veis. Y esta es la importancia, que cuando el paciente cumple esos criterios que hemos mencionado como criterios de buen pronóstico para la resección endoscópica, la supervivencia de los pacientes es la misma que si los operamos. La mínima pérdida de supervivencia que podamos tener al tener una enfermedad un poquito más avanzada y hacer un tratamiento menos radical se compensa con la morbimortalidad quirúrgica, que en el esófago es muy alta, mucho más alta cuanto más arriba nos vamos en el esófago. Por tanto, en pacientes con todos los criterios de buen pronóstico, el tratamiento de elección debe ser el endoscópico. Por tanto, ¿qué mensajes me gustaría que os llevaseis a casa después de esta charla? Pues que la endoscopia es esencial en el diagnóstico del cáncer esofágico avanzado y es esencial que hagamos una buena endoscopia, pero sobre todo que hagamos un buen informe. La endoscopia la hace bien casi todo el mundo, los informes son en algunos casos impresentables. Un informe detallado y estructurado, combinado, porque hay muchas veces que nosotros no hemos conseguido ver en toda la extensión, con lo cual tendremos que hablar con Laura, con otro radiólogo, para decir, oye, ponernos de acuerdo, porque nosotros no vemos bien y hay veces que, muchas veces el informe va a ser mejor hecho si intercambiamos información. La econdoscopia es importante en la estadificación locorregional. Las neoplasias estenosantes son siempre avanzadas, por lo tanto, no obsesionarse con hacer burradas para estadificarlas. La PAF de adenopatías, como nos ha demostrado ya hace 12 años Enrique Vázquez Sequeiros, no es necesaria siempre, pero en todo caso de duda, por la implicación que tiene, deberíamos de puncionarlas. Si queremos tener la mínima posibilidad de diagnosticar cánceres precoces, y fíjate que no haremos endoscopias, pero diagnosticamos demasiados pocos casos, debemos de indicar la endoscopia en el paciente adecuado, es decir, no hacerle la endoscopia siempre al funcional, sino hacérsela al que de verdad la necesita, y probablemente hay países en los que ya se hacen programas de cribado de cáncer de esófago en grupos reducidos, pero de mucha importancia, como el que ya ha sido operado de un epidermoide de pulmón, es decir, los que han tenido algún cáncer ligado al tabaco deberían de hacerse cribado probablemente. Tenemos que usar el mejor endoscopio del que dispongamos, por supuesto sedar al paciente, porque si no hacemos una endoscopia mirando con el detalle suficiente no vamos a servir para nada, y por supuesto implicar al mejor endoscopista, y el mejor endoscopista es algún endoscopista que quiera invertir el tiempo suficiente en formarse y luego en diagnosticar estas cosas. La econdoscopia tiene un papel muy limitado en el cáncer precoz. El estudio de la pieza de resección evidentemente ofrece la mayor o la mejor estadificación posible, y la resección será también curativa en aquellos pacientes que, como hemos visto, no invaden la submucosa. Eso es todo. Muchas gracias. El coloquio, las preguntas para después, que vamos un poquito tarde. Sí. La siguiente ponente es la doctora